Bueno, muchísimas gracias a Italcol por esta invitación, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia, efectivamente ha sido una convocatoria muy buena y gracias también a los asistentes que están conectados por internet. La charla que les voy a compartir a ustedes es integridad intestinal e impacto en la productividad. Aquí vamos a ver de una manera muy general qué es lo que puede, o sea, por qué es importante la integridad intestinal, qué puede afectar la integridad intestinal y cuáles son esas herramientas básicas que nosotros podemos utilizar para poder mejorar esa integridad intestinal. Inicialmente vamos a ver qué es normal, las lesiones y el impacto y el mantenimiento de la integridad intestinal con la conclusión con los mensajes clave que tengamos. Entonces, nosotros estamos en el negocio de la proteína animal. Ese es nuestro negocio. Todos de una u otra manera estamos vinculados a esa seguridad alimentaria en donde producimos proteína de origen animal con calidad que sea inocua y en la cual los mercados cada vez son más exigentes. Y para que nosotros podamos producir esta proteína animal con la mejor calidad y que no vaya a causar ningún daño, lo que hacemos es convertir el alimento, que ustedes saben que el alimento en la parte de avicultura juega un papel bien importante, ya que buena parte de los costos de producción están ligados a este alimento. Y entonces un alimento de buena calidad se convierte en proteína siempre y cuando nosotros tengamos un adecuado desarrollo del tracto gastrointestinal y que haya una adecuada integridad intestinal. ¿Pero qué es la integridad intestinal? Anteriormente, la integridad intestinal se clasificaba simplemente como el funcionamiento adecuado del intestino para que pueda desarrollar las actividades de digestión y absorción. Sin embargo, ahora ya sabemos que la integridad intestinal es mucho más que esa definición sencilla. Y aquí tenemos un ejemplo de varias definiciones, no hay una definición unificada, sin embargo, esta es una de esas definiciones que a mí me gusta y es porque incluye el estado donde el microbioma y el tracto gastrointestinal existen en equilibrio. Entonces aquí ya tenemos ese componente que es bien importante, que es el microbioma intestinal asociado al intestino y tiene que haber esa homeostasis, tiene que existir ese equilibrio. Es un equilibrio simbiótico, es un equilibrio de colaboración y donde el bienestar de las aves y el desempeño de las aves no se ve afectado por esa disfunción intestinal. Entonces aquí ya estamos hablando de bienestar de las aves que va a impactar en el rendimiento de las mismas y en los comportamientos zootécnicos, el desempeño obviamente que es como nosotros buscamos la rentabilidad del negocio, pero como los principales drivers está el microbioma y el tracto intestinal. Entonces, si nosotros no tenemos un adecuado desarrollo del intestino, por más que tengamos el mejor alimento, no vamos a lograr obtener de una manera eficiente estos parámetros productivos. ¿Cuáles son los factores que conllevan a que se pierda esa integridad intestinal o la integridad intestinal en qué termina afectando nuestros parámetros zootécnicos? Entonces podemos ver desde el punto de vista sanitario las enfermedades, cuando yo tengo mayor presencia de enfermedades o un mayor desafío para las aves, pues va a afectar la integridad intestinal, pero no solamente la integridad intestinal, sino la salud en general de las aves, va a disminuir el bienestar, pero no solamente por la enfermedad, sino también por los propios manejos. Nosotros podemos estar favoreciendo que se disminuya el bienestar de las aves y adicional voy a tener pérdidas en la planta de beneficio. Esto conlleva a afectaciones sanitarias que finalmente son pérdidas económicas. Desde el punto de vista de los parámetros zootécnicos, vemos que si hay una menor ganancia diaria de peso, pues automáticamente se incrementa la conversión alimenticia y también desde el punto de vista sanitario dentro de los parámetros zootécnicos, la mortalidad también puede incrementar. Entonces, no solamente que no están funcionando bien las aves, sino que son menos eficientes en el procesamiento de ese alimento,
lo cual va a conllevar a que se desperdicie alimento, y esto tiene un impacto desde el punto de vista ambiental que muchísimas veces nosotros no contemplamos, y es un lote que no esté siendo adecuadamente productivo, va a desperdiciar más alimento o va a pasar más alimento sin consumir, sin ser digerido, que se queda en la cama, va a haber una mayor carga de residuos y por lo tanto, pues si el ave es menos eficiente, pues a final de cuentas va a terminar consumiendo más y produciendo menos peso, lo cual tiene un impacto ambiental significativo. Todos estos tres ejes importantes, que es el sanitario, el zootécnico y el ambiental, todo conlleva a que nosotros tengamos pérdidas económicas. Tal como enunció la doctora Sandra en la mañana, nosotros actualmente tenemos unas alternativas y es respecto a la dieta y respecto al manejo o a los aditivos que nosotros podamos utilizar. Pero efectivamente la situación global de incremento de precios de las materias primas hace que el principal costo dentro de la producción, que sea el alimento, también incremente. Nosotros en este momento tenemos como una situación particular, y es que esto ha conllevado a que haya una inflación significativa y los precios por ahora amortiguan en parte, en algunos casos, dependiendo de las regiones, amortiguan ese incremento de precio, pero igual vamos a llegar a un techo. Entonces, una de las alternativas es mejorar los parámetros zootécnicos. Existía la alternativa de disminuir los costos de la dieta y la alternativa de mejorar los parámetros zootécnicos. Y ahí es donde nosotros tenemos una posibilidad de influenciar los resultados. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo la integridad intestinal se correlaciona directa o indirectamente con los parámetros zootécnicos. En este caso tenemos dos regiones de una misma compañía. La región A y la región B tienen situaciones similares de geografía, de población de aves, y ustedes pueden ver cómo se comporta la integridad intestinal. Y acá, por ejemplo, pueden observar que en la medida que sube la integridad intestinal en la región A, automáticamente baja la conversión alimenticia y sube el factor, el índice de eficiencia productivo. Y por el contrario, en la región B, ustedes ahí pueden apreciar que hay un pico de integridad intestinal, pero la mayoría está baja. Y cuando está baja la integridad intestinal, automáticamente sube la conversión alimenticia y baja los factores de eficiencia productivo. Entonces, efectivamente está correlacionado desde el punto de vista científico, productivo y en la experiencia, que la integridad intestinal es uno de esos principales factores y conductores del desempeño zootécnico. Primero, sepamos qué es lo normal dentro de una integridad intestinal. Aquí en este gráfico nosotros tenemos de manera general qué es lo que compone el tracto gastrointestinal de las aves. Recordemos que empezamos aquí por la cavidad oral. Las aves, pues a diferencia de los mamíferos, no tienen dientes, es decir, que no se hace una masticación del alimento, pero las aves ya desde acá, desde la cavidad oral, ya cuentan con unas enzimas que van a empezar a favorecer la digestión, en este caso, de los carbohidratos. El alimento es dirigido al buche, el buche puede actuar como sitio de almacenamiento, pero pues todo depende del tipo de suministro de alimento que nosotros le tengamos a las aves. Luego pasa, esto aquí puede haber una ligera fermentación del alimento, pasa al proventrículo. Recordemos que el estómago de las aves se divide en proventrículo y en molleja. El proventrículo es ese estómago glandular, es el estómago que produce el ácido clorhídrico. En realidad no es un estómago que sirva para depositar, sino es más para que entre en contacto el alimento con ese ácido clorhídrico y con el moco que se produce acá, y la acción mecánica como tal de triturar el alimento lo hace la molleja. Posteriormente, este alimento pasa al intestino y aquí en el duodeno pues llegan los jugos pancreáticos, llegan las sales biliares que van a favorecer esa digestión de los alimentos y que se busca que sean absorbidos durante la mayor parte del intestino. Hay algunos sustratos que no son digeridos
normalmente por las enzimas de las aves que pueden llegar aquí a los ciegos, y en los ciegos es donde se hace algo de fermentación. Esa fermentación puede ser importante para que se produzcan algunos ácidos grasos volátiles y pues están principalmente direccionados es por el contenido de fibra o de carbohidratos no digeribles aquí en la parte de los ciegos. Y finalmente pues se realiza la absorción de los nutrientes. Esto es desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista microscópico, el intestino cuenta con varias secciones que son bien importantes, y aquí una de las principales es la barrera inmunológica. Y este equilibrio no solamente tiene que estar entre el microbioma, que es lo primero que tenemos acá, que son esas poblaciones normales de bacterias, junto con la barrera química, que es el moco. Aquí están las células, los enterocitos, que son los que se encargan de realizar esa absorción de nutrientes, pero que como es una barrera permeable y es una barrera que está expuesta todo el tiempo, tiene que estar muy vigilada, y está vigilada por este sistema inmune. Y acá lo que nosotros necesitamos es que estén en equilibrio estas bacterias con este sistema inmune, que esto esté íntegro, que no se pierda la estructura, porque si no puede convertirse en un intestino permeable que va a facilitar el ingreso de diferentes patógenos, y que se mantenga total equilibrio. Una cosa muy importante es que el intestino de las aves es muy corto en comparación al intestino, en la proporción es muy corto en comparación al intestino de los mamíferos, pero las aves han compensado esto con unos movimientos retroperistálticos. ¿Qué significa retroperistáltico? Que es de hacia atrás hacia adelante. ¿Qué es lo que permite esto? Que el alimento pase varias veces por un mismo punto del intestino. Y al pasar varias veces por ese punto, por un mismo punto del intestino, pues va a favorecer la posibilidad de digestión y de absorción de los nutrientes. Entonces nosotros tenemos movimientos retroperistálticos, no solo, o sea, los movimientos peristálticos son los que vienen de acá hacia la cloaca, y los retroperistálticos son los que vienen en la dirección opuesta. Y esto es fundamental para que se llegue a una adecuada digestión y absorción. Tenemos movimientos retroperistálticos aquí a nivel entre molleja y proventrículo, entre el duodeno y la molleja y proventrículo, en el ilion hacia el duodeno. Aquí tenemos retroperistálticos desde el colon hacia los ciegos, y lo mismo en cada una de las partes. Esto con el objeto de optimizar cualquier cosa que afecte el movimiento intestinal, va a afectar esos movimientos retroperistálticos y va a hacer que el alimento pase mucho más rápido. Y si pasa el alimento mucho más rápido, pues no va a ser digerido y vamos a estar desperdiciando alimento y no va a haber una adecuada integridad intestinal. ¿Qué esperamos que sea lo normal? Pues el principal medidor que nosotros tenemos a la mano es la apariencia de las heces. Y en las heces lo que nosotros buscamos es que tenga un bolo semisólido, como lo podemos observar acá, que tenga esta capa blanca de ácido úrico, y lo que no queremos ver es exceso de moco intestinal, exceso de descamación celular, no queremos ver contenido sanguinolento en las heces, no queremos ver exceso de líquido en las heces, o no queremos ver diarrea o grasa que no esté digerida. Y recordemos que en el caso de las aves tenemos dos tipos de heces. Las primeras, que son las que son expulsadas directamente por el colon recto, y las segundas, que son las heces cecales, que tienen una apariencia diferente, y estas heces cecales pues generalmente son de color oscuro, la consistencia es pastosa. Lo que no queremos ver en estos casos es que tenga burbujas, que tenga presencia de sangre o que sea con exceso de líquido. ¿Hacia dónde apunto? Ya. ¿Cuáles son esos factores que afectan la integridad intestinal? Están correlacionados principalmente con coccidiosis, que esto es pan de cada día, donde hay pollos, hay coccidias, y las coccidias afectan directamente el desempeño zootécnico. Las tres principales coccidias que tenemos que afectan a los pollos de engorde son acerbulina, máxima y tenela, dentro de las cuales acerbulina para aquí, para la región, es la que tiene un mayor impacto.
Tenela, recordemos que se ubica en los ciegos y desde el punto de vista de absorción de nutrientes, los ciegos no son tan importantes como lo que se puede absorber a nivel del intestino, por lo tanto, cualquier afectación directa en el intestino tiene un impacto grande. La enteritis bacteriana, que puede ser desde una disbacteriosis, que sea una alteración en esa homeostasis que se tiene a nivel de la población bacteriana del intestino, o puede ser también algo más grave como la enteritis necrótica que está causada por Clostridium perfringens. En estos dos aspectos, normalmente los alimentos contienen unos medicamentos que van orientados a ese control tanto de la coccidiosis como de la enteritis necrótica. Generalmente los alimentos que utilizamos y que cada uno de nosotros utiliza para alimentar esos pollos contiene unas moléculas específicas para controlar estas agentes que pueden afectar la integridad intestinal. Pero no olvidemos que el intestino, al ser también un órgano donde hay tantas células del sistema inmune, cualquier afección del sistema inmune, cualquier situación de estrés puede favorecer también que que el equilibrio que se dé a nivel del intestino, del sistema inmune, con las bacterias se puede afectar. Recordemos que hay virus que son inmunosupresores y esos virus inmunosupresores pueden alterar ese equilibrio que tenemos ahí en la barrera intestinal, favoreciendo que ingresen patógenos. Pero también hay virus que afectan directamente el intestino. Entonces, en esta parte de factores infecciosos, los virus también juegan un papel importante. Y aquí tenemos un sector que es los factores no infecciosos. Y en los factores no infecciosos estamos incluyendo muchas de las actividades que nosotros podemos hacer en el día a día en nuestras granjas. Aquí, en la primera, ya les dije, el alimento generalmente contiene productos que van enfocados a ese control. Para los virus, nosotros tenemos unos planes vacunales diseñados, pero aquí en factores infecciosos juega un papel importantísimo el manejo. Una adecuada ventilación, un adecuado manejo de los bebederos. Adicionalmente, pueden también influir la calidad del alimento, los niveles de micotoxinas, aminas biogénicas. Y también acá, en factores no infecciosos, están unos componentes que son, por ejemplo, los betagalactomananos, que no son digeridos por el pollo, pero que sí pueden inducir una respuesta inmune no deseada en el pollo, una reacción inflamatoria no deseada en el pollo, y por lo tanto también existen alternativas o enzimas que pueden ayudar a que se mejore la digestibilidad de esos sustratos. ¿A qué conlleva cualquier afectación de la integridad intestinal? Pobre conversión, rendimiento reducido, menor eficiencia en el procesamiento, y esto es bien importante que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, y es que si el intestino está débil en el momento cuando se esté procesando a nivel de la planta de beneficio, este intestino pues va a romperse más fácil, y al romperse más fácil en el momento de extracción del paquete de las vísceras puede haber fuga de material del contenido del intestino que puede contaminar la carcasa y pone en peligro la seguridad alimentaria. Otro de los aspectos bien importantes, y es dependiendo del mercado, si es un pollo pigmentado, generalmente cuando hay algo de afectación en integridad intestinal, lo primero que se afecta es la absorción del pigmento. Y recordemos que el pigmento es bastante costoso. El pigmento tiene un proceso de absorción muy similar al de las grasas. Sin embargo, cuando hay afectación de la integridad intestinal, lo primero que se afecta es la absorción de las grasas. Entonces, recordemos que si es un componente costoso en la dieta, el pigmento, y que va a pasar derecho, pues yo termino pigmentando la cama, y el pollo, que yo le podía tener un valor agregado por lo que es pigmentado, pues ya se le va a castigar el precio y se va a terminar vendiendo a costo con un valor de una dieta mucho más alta. Pero entonces, esta pigmentación es un factor bien importante a tener en cuenta. Simplemente para que ustedes tengan una idea de qué es la disbacteriosis, que es la alteración de ese equilibrio que existe a nivel microbiano. Como ustedes vieron,
dentro de la integridad intestinal, el papel del microbioma es muy importante. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo unas condiciones normales, los principales nutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, van a transitar por el intestino. Aquí son digeridos por todas esas enzimas y las sales biliares para facilitar la absorción, y la cantidad de nutrientes absorbidos pues es significativa, que es lo que buscamos nosotros con tener una buena conversión alimenticia, y se mantiene una población pareja de las bacterias. ¿Qué pasa cuando hay una disbacteriosis? Es decir, que se me descontrola esta población bacteriana normal. Pues al incrementar esta población bacteriana normal, ya buena parte de esos nutrientes que nosotros íbamos aquí, que se iban a absorber directamente por el pollo, ya van a ser procesados o fermentados por estas bacterias. La cantidad de nutrientes que se absorben ya es mucho menor, y esto genera un desbalance a nivel intestinal. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que se incremente la cantidad de movimientos intestinales, que no se absorba buena cantidad de nutrientes, que se afecte esta barrera que es el epitelio, y por lo tanto que conlleve a que se den pérdidas económicas. Hay un factor muy importante, y es que generalmente cuando nosotros tenemos problemas de integridad intestinal no obedece a una sola causa, y eso es fundamental que nosotros lo sepamos. Las causas en la parte de integridad intestinal son aditivas, no es solamente un factor. Yo no puedo decir, no, es el alimento, no, es la cama, no, es la parte sanitaria. Hay unos umbrales, ¿sí? No significa que porque ya hay una sola afectación de uno de esos factores que ya vamos a ver pérdida de integridad intestinal. No, lo que pasa generalmente a nivel de campo es que son múltiples factores los que están interactuando en esa pérdida de integridad intestinal. Y para esa pérdida de integridad intestinal nosotros tenemos un umbral. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles factores pueden ser aditivos? Ventilación y temperatura. Si no tengo una adecuada ventilación, pues no voy a tener una adecuada calidad de cama. Si no hay una adecuada calidad de cama, tengo más riesgo en la parte de coccidias, tengo más riesgo de población microbiana, más desafíos sanitarios. La temperatura, lo mismo. La calidad de la cama, calidad del agua, calidad de alimento, las infecciones o los desafíos sanitarios. Si no tengo adecuada bioseguridad, pues igual es la misma situación. Y el estrés. Recordemos que el estrés por sí solo puede alterar directamente la función digestiva. No más pensemos en varios de nosotros en momentos de situación de estrés, generalmente se afecta el tracto gastrointestinal. Piensen en los pollos con un estrés calórico, con un estrés de manejo, o con estrés por frío, o por demasiada densidad poblacional. No más ese estrés ya tiene un impacto. Pero aquí lo importante es tener este mensaje, que yo puedo tener desafíos sanitarios, pero si se me suma a pobre calidad de agua o a deficiencias en el manejo, pues ahí voy a tener ese umbral, voy a cruzar ese umbral, y es donde yo voy a ver que se me puede presentar esa disbacteriosis, y ahí yo ya hablo de pérdida de integridad intestinal. Entonces, muy importante que nosotros sepamos que no es un único factor el desencadenante, es la suma de esos diferentes factores lo que puede contribuir a que se puedan ver afectados los rendimientos. Entonces, en este esquema resumimos que cuando hay una disbacteriosis o una afectación de ese microbioma normal que incrementa la población de las bacterias, si se pierde esa homeostasis, hay presencia de diarrea. Esta presencia de diarrea va a conllevar a mala calidad de la cama. ¿Qué pasa con la cama? La cama se empieza a apelmazar, se empieza a incrementar la población bacteriana, y entonces se presentan lesiones a nivel de las patas. Estas lesiones a nivel de las patas, empezando, dependiendo de la severidad, puede conllevar a que las aves no se desplacen adecuadamente
a los bebederos y a los comederos, lo cual puede afectar la ganancia diaria de peso y una menor conversión alimenticia. Pero no solamente está involucrado con que la mala calidad de cama produzca lesiones a nivel de las patas, sino que también uno de los factores importantes para que la coccidia se replique e incremente la cantidad de o quistes infecciosos es que tenga humedad y temperatura. Si hay una cama húmeda y temperatura, pues en los galpones siempre hay, entonces ahí nosotros tenemos que hay una situación en donde también estoy incrementando el desafío sanitario. ¿Cuáles son los desafíos con coccidia y con Clostridium perfringens? Estos desafíos están relacionados a que más o menos hacia el día 18 como hasta el día 35 es donde yo tengo el pico de coccidia. Y cuando hablo del pico de coccidia es el pico de la mayor cantidad de lesiones que puedo ver presentes o con mayor severidad de coccidia. Recordemos, coccidia la tenemos desde el día 0, siempre está. Lo que pasa es que requiere de varios ciclos para que produzca lesiones que nosotros podamos ver al momento de la necropsia. Sin embargo, el mayor desafío está aquí en estos días y es por eso que dentro de las dietas se incluyen programas anticoccidiales. Cada una de las empresas maneja unos programas anticoccidiales que van orientados a controlar este desafío de coccidia. Y lo mismo ustedes pueden ver acá que entre la segunda semana y la quinta semana tenemos un alto desafío de enteritis necrótica. Y esa es la razón también por la cual en las dietas se incluyen medicamentos o moléculas que van orientadas al control de ese Clostridium perfringens. Entonces es fundamental que por eso cuando nosotros vemos una mayor pérdida en la integridad intestinal, generalmente es a nivel aquí entre los 28 y 35 días, que es cuando más podemos ver impactada esa integridad intestinal. Y tengamos en cuenta que entre más tarde se pierda la integridad intestinal, más impacto tiene en esos parámetros zootécnicos, en esos resultados. En la parte de coccidiosis y enteritis necrótica, nosotros vemos que la coccidiosis por naturaleza es un parásito intracelular, se ubica directamente en los enterocitos del intestino y produce la lesión intestinal. Hay un incremento en la producción de moco, como ustedes pueden observar acá, y este incremento en la producción de moco hace que la coccidiosis sea el principal factor predisponente para que Clostridium perfringens se replique. ¿Por qué? Porque Clostridium perfringens se puede alimentar, puede degradar este moco y puede alimentarse a partir de este moco. Y aparte de eso, ese moco genera un ambiente como más bajo en oxígeno y es un ambiente que le gusta a Clostridium perfringens. Entonces, cuando se genera ese ambiente, se puede producir enteritis necrótica, lo cual conlleva a una mortalidad alta y a una menor conversión alimenticia. Pero nuevamente, es por eso que dentro de las dietas se incluyen moléculas específicas a prevenir esto. Entonces, ¿cuáles son los principales indicadores de pérdida en integridad intestinal? Tenemos que, lo primero son diarrea o heces sueltas. Recordemos que son dos conceptos bien diferentes. La diarrea está relacionada también con la frecuencia y con una alta cantidad, ya hay una pérdida de la consistencia completa de la materia fecal. Heces sueltas es simplemente un incremento en el contenido líquido de las heces. Entonces, ¿cuáles son las que puede estar causadas por ese desequilibrio a nivel de la población microbiana? Que en algunos casos está asociada con el cambio de alimento. Ustedes en algún momento han observado que cuando se cambia de iniciación a engorde, puede haber unos periodos pequeños que se espera que sean controlados de heces líquidas y eso se da simplemente porque puede que yo tenga los mismos nutrientes, pero yo estoy cambiando la proporción. Si yo estoy cambiando la proporción de nutrientes, voy a esperar que también el comportamiento de esa microbiota se vea afectado, pero eso tiende a autorregularse en unos pocos días. Entonces, también procedimientos como estrés de vacunaciones, enteritis necrótica, coccidiosis o
infecciones combinadas, que es lo que generalmente pasa, no es un solo agente causal, puede afectar directamente esa integridad intestinal y puede ser causante de diarrea. ¿Qué pasa? Si se causa diarrea, esto va a conllevar a problemas directos de cama. Y cama húmeda también puedo tener diferentes factores. Uno de ellos es cuando se presenta diarrea o exceso de líquido en las heces, pero no es el único. Si yo no tengo adecuados procedimientos de ventilación, de manejo de cama, si tengo una parte un bebedero, tenía una fuga, y si yo no trato adecuadamente esa cama, no la volteo o no pongo algo de cama nueva para que disminuya esa humedad, lo que pasa ahí es que va a contribuir a que esta cama se apelmace más y ya vimos que esto conlleva no solamente a que se presenten más problemas de podermatitis que pueden impactar el desplazamiento de las aves para alimentarse, o puede ser castigado las lesiones a nivel de planta de beneficio, sino que también incrementa el desafío de coccidia y la transmisión de la coccidia, porque estoy generando un ambiente favorable para que la coccidia se replique. Esto sumado a que hay una alta carga bacteriana. Generalmente cuando hay diarrea hay una mayor cantidad de nutrientes que no son digeridos y que llegan a la cama y que son aprovechados por las poblaciones bacterianas de la cama. Entonces, igual ahí incrementa esa carga bacteriana, favorece el problema con insectos, en particular con Alpitobius diaperinus, y pues como ya comenté, las lesiones en la cama. El exceso de moco y descamación celular, estos son indicativos que ya obviamente los podemos ver algunas veces reflejados en las heces, pero que generalmente requieren de una evaluación ya directa del ave en la necropsia. Y este exceso de moco está relacionado con que hay alguna alteración. Recordemos que el moco es una forma, es un mecanismo de defensa y el moco existe de manera normal en el intestino. Pero lo que nosotros evaluamos acá es exceso de moco y ese exceso de moco se está produciendo como respuesta a un mecanismo que hay algo que está afectando, que está haciendo que se estimule esa producción de moco. Como mecanismo de defensa, recordemos que el moco es proteína y por más que sea un mecanismo de defensa, si se está produciendo de manera exagerada, pues es proteína que se está yendo y que se está perdiendo. ¿Y de dónde saca esa proteína? Del músculo, porque en el músculo es donde está la proteína, porque si se está viendo afectada la integridad intestinal, no la va a sacar de la dieta, la va a sacar del músculo. Entonces, el exceso de moco conlleva a que se pierda esa integridad intestinal, la disbacteriosis, coccidiosis, factores irritantes, varios conllevan a que se produzca ese exceso de moco. Y la descamación celular hace referencia a que también es un proceso fisiológico que tiene más o menos una regeneración constante. Cada 72 horas se está renovando toda la mucosa, todas las células de la mucosa del intestino, pero cuando hay factores irritantes, esta regeneración de la mucosa se da de una manera más acelerada y se hace evidente y nosotros la podemos evidenciar. Ustedes ven que esto tiene una apariencia viscosa, pero aquí nosotros vemos como unas fibras. Esas fibras son células muertas. Y si son células muertas, pues el animal está perdiendo proteína, carbohidratos, y aparte de eso está perdiendo la capacidad de absorber adecuadamente los nutrientes. Esto simplemente para que ustedes tengan en cuenta, esto es un estudio que se realizó en el 2017 donde se observa que efectivamente acerbulina e imeriacerbulina, en la medida que incrementa el grado de lesión, incrementa también, hace que se incremente la conversión alimenticia. Y lo mismo en el caso de máxima, la ganancia diaria de peso se afecta. Para tenerla, no tenemos esta situación por la ubicación particular a nivel de los ciegos, que los ciegos dentro del punto de vista de absorción de nutrientes no juegan un papel tan importante como si juega a nivel del intestino. Entonces, ¿cómo mantenemos esa integridad intestinal? Y nosotros contamos con herramientas que son muy sofisticadas o herramientas que son muy básicas, que podemos empezar a aplicar a nivel de nuestras granjas. Primero, control de agua
un agua de buena calidad es una muy buena base y el agua es algo que yo puedo controlar a nivel de la granja. Entonces acá tener en cuenta los criterios del aspecto físico, el químico y el bacteriológico, el nivel de cloración y el pH del agua. Recordemos que la molécula más activa para controlar la población microbiana, la población bacteriana, es el ácido hipocloroso, y ese ácido hipocloroso, el porcentaje que mayor tenemos es cuando tenemos un pH bajo. Entonces, por eso es que nosotros buscamos tener aguas con unos pHs que estén entre 5.5, 6.5, con el objeto que haya una mayor actividad. En la medida que yo pueda controlar esa población microbiana, desde el principio, pues voy a tener menores desafíos posteriores. Control de vectores como Alpitoides diaperinus. Alpitoides diaperinus se ha comprobado que es uno de los vectores de salmonela. Recordemos que salmonela tiene un gran impacto dentro del punto de vista de salud pública, y también pueden albergar muchos virus y pueden ser fuente de diferentes bacterias, y en animales que son enfermos o cuando hay unas poblaciones microbianas bastante altas, tenemos que pueden causar ya lesiones directas sobre las aves. Entonces, esto es parte de ese control integral de plagas que nosotros debemos realizar a nivel de nuestros galpones. El tratamiento de la cama, aquí no voy a ahondar, simplemente en decir que cuando nosotros logramos una adecuada temperatura para que se dé una fermentación de la cama de manera eficiente, nosotros logramos bajar carga de coccidia, logramos bajar carga de patógenos como salmonella, E. coli, y también se logra, en la medida que haya una muy buena fermentación, se logra que se utilice esos restos de alimento que había o esos sustratos y que se libere gran cantidad de amonio, porque recordemos que el amoníaco es uno de esos factores bien fundamentales. Otra de las herramientas que esto ya involucra trabajar con moléculas o con diferentes productos están los anticoccidiales, que pues ya les comenté, que son incluidos la mayoría de las veces en las dietas, los prebióticos, los probióticos, ácidos orgánicos, aceites esenciales, enzimas y los tratamientos sean terapéuticos o metafilácticos. Aquí lo importante es que nosotros logremos definir, y esto va a ser dependiente exclusivamente de cómo se comportan las cosas, cuál es el desafío y cuáles son las particularidades que tiene cada explotación, es cuál de estos es el que voy a utilizar, por cuántos días de la vida del ave. Entonces, por ejemplo, los probióticos o los prebióticos o los simbióticos, si los puedo utilizar durante toda la vida del ave en el alimento, o si los voy a utilizar en el agua de bebida. En el agua de bebida me permite utilizarlos durante las fases iniciales o en los puntos que yo sé que están sometidas las aves a mayor estrés. Y fundamental que yo vea que que interactúen y que vea el beneficio bajo condiciones de desafío. Entonces, acá es fundamental, hay muchas herramientas, pero recordemos que igual tenemos unas herramientas básicas. Bioseguridad, por más que yo tenga el mejor anticoccidial, la mejor vacuna, lo que sea, voy a tener, si tengo problemas en bioseguridad, pues no hay una molécula milagrosa. Ya para terminar, los mensajes claves son que la enteritis bacteriana puede ser causada por múltiples factores, ¿sí? Y esos factores generalmente son aditivos. Por eso es muy difícil llegar a un diagnóstico específico cuando se tiene un problema de integridad intestinal. Y varios de esos factores están relacionados con manejo, y hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestras granjas. Esto es lo que no queremos ver nosotros: desuniformidad o afectación de la calidad de la carcasa por deficiencias en la integridad intestinal. Nosotros queremos llegar a esto, a tener un intestino íntegro, y más en estas situaciones donde las materias primas y donde todo el costo ha subido bastante, pues lo que quiero ser es más eficiente, y la forma en la que puedo ser más eficiente es teniendo una buena integridad intestinal
para tener unas aves productivas. El intestino, como ya les comenté, es bastante complejo, es multifactorial, lo que juega un papel importante en su integridad. La pérdida de la integridad intestinal conlleva a pérdidas económicas, eso no es discutible, y ese mantenimiento lo puedo realizar con algunas herramientas que yo tengo a la mano, que es manejo, están relacionadas con manejo, pero también puedo apoyarme en otras herramientas como productos como enzimas, probióticos, fitobióticos, anticoccidales, que son los que van a conllevar a que yo tenga esa buena integridad intestinal y que tenga menos impactos en la parte zootécnica. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes hoy y pues muchísimas gracias por la invitación.